¿Qué tal, chicos? Buen día. Bueno, pues vamos a comenzar con la sesión de hoy. Entonces, hasta el momento hemos revisado generalidades de la SA, hemos visto la parte relativa a la administración y la parte relativa a la vigilancia. Vamos a ver entonces algo de información respecto de pues primero la información financiera, cómo es que deberá de llevarse por parte, evidentemente, del órgano de administración y cómo es que deberá de presentarse. Pero la parte medular más importante del día de hoy son las asambleas, ¿no? Hemos hablado de manera general que las asambleas de accionistas pues son el órgano máximo, es donde se reúnen los dueños del negocio y deciden qué rumbo va a tomar, pero hay que revisar particularidades como cuáles son los tipos de asamblea, cómo deberán de convocarse, cuánto tiempo deberá de pasar entre la convocatoria y la celebración de la asamblea, donde deberá de constar, si deberá de protocolizarse o no, si deberá de inscribirse en el registro de comercio o no, dependiendo de lo que resulte pertinente. Pero como les mencionaba, primero vamos a ver la información financiera. Esa información financiera, pues, ¿qué contiene? Básicamente es cómo va el negocio y evidentemente es responsabilidad de los administradores el presentar a los accionistas, a los dueños de la empresa, un informe donde se señale esta información, donde se les diga, señores, el negocio es negocio o no es negocio, o hemos hecho esto, o nos falta hacer esto, ¿verdad? Dependiendo de cada, del rumbo que se pretenda dar precisamente a la sociedad. Ahora bien, ¿qué deberá de contener este informe del administrador? No es nada más, señores, pues nos fue muy bien y nos ganamos tanto. O señores, no nos ha ido bien o tenemos pérdidas o determinadas cuestiones, sino que es necesario que este informe de los administradores cumpla con ciertos requisitos que de manera general no se cumplen, ¿verdad? Vemos que se celebran asambleas de accionistas en donde no se cumple con los requisitos necesarios para efecto de estimar que está bien realizado el mismo y por ende que se pueda llegar a entender cuál ha sido el resultado de la gestión correspondiente. Entonces, bueno, en principio, ¿qué deberá de contener el informe de los administradores? La marcha de la sociedad en el ejercicio, políticas seguidas y principales proyectos existentes, ¿no? Eso es lo importante. O sea, cómo nos ha ido en el ejercicio, cuáles son las políticas que se han implementado y los proyectos que se han efectuado para los efectos de la continuación de la negociación. O sea, no es nada más el resultado final, sino cómo es que se llegó a ese resultado y qué se ha implementado para poder alcanzar ese resultado. Y esto puede ser tan pormenorizado como se quiera. Lo importante y lo relevante del informe del administrador es precisamente que los socios se den cuenta de cómo va el rumbo de la negociación. Entonces, pues este debe de ser descriptivo y a efecto de que pueda entenderse el por qué se ha llegado a esos resultados. Además, deberán de señalarse las principales políticas y criterios contables y de información seguidos, ¿no? Ok, pues las políticas, ¿cómo es que se definió el rumbo que se pretende implementar para la negociación, ¿no? Ah, bueno, es que seguimos a lo mejor una política de inversión, una política de gasto, una política de desarrollo en cuanto a las exportaciones, en cuanto al desarrollo de ciertas áreas prioritarias y los criterios contables y de información seguidos. Okay. Aquí entra algo importante que se llama normas de información financiera, o los contadores las llaman NIFs, ¿verdad? Esas normas de información financiera, pues no son más que una serie de criterios generalmente aceptados desde el punto de vista de la contabilidad que van a servir para efecto de presentar información financiera a presentar información financiera a fin de que pueda llegar a ser entendida.
También deberán de presentar un estado que muestre la situación financiera. O sea, los estados financieros, en este caso, van a presentar el estado de resultados y el estado de situación financiera. Recuerden lo que veíamos en alguna de las sesiones anteriores, donde analizábamos brevemente un estado de resultados y un estado de situación financiera, pues no es más que eso. Por eso es importante que si los socios no tienen conocimientos de finanzas o de contabilidad, pues se auxilien de algún asesor para efecto de poder entender el por qué se ha llegado a un determinado resultado dentro de la negociación. Que no es nada más, señores, pues fíjense que pasó esto, ¿verdad? Sí, pero ¿por qué, verdad? Ah, bueno, pues es que esto se conforma así. Y entonces es cuando se puede analizar el resto de la información financiera que se presente a los socios. Debe además presentarse el estado de cambio de la situación financiera durante el ejercicio y el estado de cambios en las partidas que integran el patrimonio social. O sea, los 4 estados financieros completos, totalmente integrados, a fin de que los socios puedan analizar cómo va la negociación. Notas complementarias desde el punto de vista contable, se permite hacer aclaraciones a efecto de poder explicar alguna situación específica y toda esta información deberá agregarse o deberá agregarse el informe que en su caso presenten los comisarios o el Consejo de Vigilancia, ¿no? Como lo queramos conformar. ¿Para qué? Pues para que los socios no solamente tengan la parte del informe del administrador o del órgano de administración, sino que además tengan las críticas que existen respecto de este informe. Esto es muy importante, porque si no hay críticas al informe, pues entonces el socio que a lo mejor le resulta un tanto complicado el poder analizar en un par de semanas la información administrativa, la información financiera, pues entonces no va a llegar a la asamblea con una visión real respecto de la gestión del administrador. Precisamente es ahí donde cobra relevancia este informe del órgano de vigilancia. El órgano de vigilancia, como lo vimos, de manera mensual y puntual está dando seguimiento a las gestiones de la administración y es el que está legitimado, si es que funciona como debe, ¿verdad? En la gran mayoría de las empresas, como les decía, el comisario ni enterado está de que es comisario, pero este órgano es relevante y es el que está legitimado para efecto de criticar, de señalar errores, omisiones o negligencias en la gestión de los administradores. Ese es su trabajo, ¿no? Precisamente para eso es que lo nombramos y lo designamos como órgano de vigilancia. El socio difícilmente, como les digo, analizando un informe de la administración, por muy puntual que sea, pues va a poder encontrar ahí algún error, alguna omisión, ¿no? La gran mayoría de los socios, sobre todo si no tienen conocimientos en finanzas o en contabilidad, pues van a decir el informe, ah, pues qué bien está, ¿verdad? Pues no lo entiendo ni interpretarlo sé. Ah, bueno, pues es por eso que resulta relevante el papel del órgano de vigilancia. Para que ellos le digan, oigan, fíjense que aquí en esta partida, no sé, a lo mejor en bancos hay errores porque hubo una inadecuada conformación, o a lo mejor terminamos pagando contribuciones de más porque hubo una inadecuada gestión de los recursos o dejamos crecer las cuentas de acreedores y en lugar de pagarles a nuestros acreedores, nos quedamos con el dinero, ¿no? Teniendo que pagar intereses. Entonces, esto resulta importante para que los socios se den cuenta, pues finalmente, si el administrador es bueno o no, ¿verdad? Este informe deberá de terminarse y de ponerse a disposición de los accionistas. Vemos que con 15 días de anticipación a la celebración de la asamblea, pero realmente no es un tiempo muy amplio. En estos 15 días, de manera difícil, los accionistas pues, van a poder entender pues, todo lo que pasó durante un año de gestión. Eso resulta bastante complicado, pero bueno, por eso es que está el informe de los comisarios
Y además, bueno, si el accionista así lo considera pertinente, pues puede poner este informe a análisis de algún especialista en contabilidad o en finanzas, a efecto de que le dé una opinión respecto de la gestión que se está realizando. Reitero, esto es sobre todo este, para efecto de que se pueda llegar a la asamblea con después de haber hecho un análisis crítico de la gestión que se realizó por parte del órgano de administración. Eh, por supuesto que esto resulta aplicable pues, a las empresas, a las sociedades que funcionan de verdad, ¿no? Donde los socios sí son socios de verdad y no se trata de meros testaferros u hombres de paja. ¿Qué pasa si no se presenta de manera oportuna el informe? Bueno, esto va a ser suficiente para que dentro de la Asamblea General de Accionistas se acuerde la remoción del administrador, del Consejo de Administración o hasta de los comisarios, ¿verdad? O sea, hasta ese punto puede llegar la negligencia por parte de estos órganos de gestión administrativa y de vigilancia. Los informes resultan importantes y necesarios. ¿Por qué? Pues porque de esa manera nos vamos a dar cuenta si nuestro dinero invertido en la sociedad, ¿no? Si nuestras acciones están generando rendimiento. ¿Qué es al final de cuentas, al final del camino, lo que importa? O sea, a los socios no les interesa si la empresa, pues, realizó muy buenas gestiones o el administrador realizó muy buenas gestiones, y es una persona muy preparada y eh, es conocido a nivel mundial, pues eso es irrelevante. Al final de cuentas, lo que importa es dinero, ¿no? En esto se resume todo. Si la empresa da dinero, entonces la gestión es buena. Si no da dinero, pues entonces hay dudas al respecto de esa gestión, por muy aspectos positivos que se puedan tener. De igual manera, si el órgano de administración no presenta su informe, señores, pues entonces esto va a ser motivo de una remoción por parte del órgano de vigilancia, ¿no? El órgano de vigilancia tiene que presentar el informe, si no lo hace puede ser removido. Ahora, ¿qué sucede si, por ejemplo, no se presentó el informe del administrador con el tiempo correspondiente? ¿Se puede llevar a cabo la asamblea? Pues no, en todo caso no. Tendrá que hacerse una nueva convocatoria si es que los socios así están de acuerdo, ¿verdad? Para decir, señores, ¿saben qué? Pues no conocimos el informe del administrador con antelación correspondiente. Vamos a posponer la celebración de la asamblea. Claro que esto queda sujeto a los porcentajes de mayoría calificada que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles. La legitimación para ejercer una acción de nulidad en contra de una asamblea requiere cuando menos el 25% del capital social. Entonces, vamos a suponer que el administrador no presentó su informe con antelación debida, llega a la asamblea, llegan los socios y un 20% de esos socios dicen, oigan, ¿saben que no conocimos el informe del administrador? No queremos que se lleve a cabo la asamblea. ¿Hay una violación a las disposiciones mercantiles? Por supuesto. Sin embargo, la ley misma establece una legitimación para efecto de poder iniciar cualquier acción en contra de esa asamblea, que debe de constar cuando menos el 25% del capital. Ese 20% se ve pulverizado por el 80% del resto de los accionistas, y si el resto dice, señores, no importa que no haya existido informe, vamos a llevar a cabo la asamblea. ¿Qué van a poder hacer el resto de los accionistas? ¿No? El 20% disidente, absolutamente nada, ¿no? Y esto se establece precisamente por la modalidad del tipo de sociedad de la que estamos hablando. Es una sociedad en la que lo más importante, lo más relevante es el capital. Entonces, ¿quién está arriesgando más? Pues el 80%. Señores, pues en modo, vamos a llevar a cabo la asamblea y no van a tener legitimación para poder demandar la nulidad. Ahora bien, en otro escenario, ¿no? Si no están de acuerdo en llevar a cabo la asamblea porque no hubo suficiente antelación para poder analizar el informe del órgano de administración, se puede postergar la celebración de la asamblea, y de igual manera en el caso del informe de los comisarios.
para efecto de que se pueda llegar a conocer de una manera adecuada. Ahora, bueno, aprobado el informe, 15 días después deberán de mandarse publicar los estados financieros incluidos en el mismo, en el periódico oficial de la entidad. Esto todavía es reminiscencia de la anterior a la reforma. Aquí lo dejamos pues para ver cómo es que ocurría, ¿no? O sea, les digo que es como hasta de película de vaqueros. O sea, pues mandas publicar el informe en el periódico oficial o en el diario de mayor de circulación o en el diario oficial. ¿Para qué? Pues para que todos se den cuenta, sí, pues ya no es necesario, ¿no? Ahí uno se imagina hasta como al sheriff, ¿no? En una película de vaqueros, que llega y publica ahí el informe y una de estas plantas rodadoras pasando en medio del desierto. Eran reminiscencias de una época totalmente distinta. Ahora lo que se hace es, si se publica el informe en los estados, por supuesto, pero esto se hace a través de la página de internet de la Secretaría de Economía. Vamos a ver si mañana o pasado entramos a la página para que vean de manera general cómo es que se lleva a cabo este tipo de registros. Bueno, vamos a ver entonces ahora la Asamblea de Accionistas. Veíamos entonces que la Asamblea es el órgano supremo de la sociedad, es donde se reúnen los dueños del negocio para acordar, ratificar actos, operaciones de las resoluciones serán cumplidas por la persona que ella misma designe o fuerte de designación por el órgano de administración, ¿no? Eso es lo que marca la Ley General de Sociedades Mercantiles. Es en donde se va a decidir, se van a tomar las decisiones relevantes para el negocio. Y esto es importante porque es donde los socios se dan cuenta de cómo va la inversión que tienen dentro del negocio. Es relevante que asistan a la asamblea, por supuesto, digo, a menos que no les interese lo que pasa con su dinero, ¿verdad? Pero por supuesto que es relevante, porque es ahí donde dicen, señores, a ver, el órgano de administración está haciendo no su trabajo, ¿no? Nos da dinero o no el negocio. Si no es negocio, pues vamos a cerrarlo, ¿no? ¿Para qué estamos aquí perdiendo nuestro tiempo y ponemos a trabajar ese dinero en otra cosa, ¿no? Finalmente, reitero, esa es la finalidad de la sociedad mercantil, el crear dinero. Si no nos queda dinero, pues vámonos, ¿no? Cerramos el negocio, bajamos la cortina y cada quien se va a invertir en otro lado. Dentro de la asamblea, entonces, resulta pertinente el que se lleve a cabo o el que asistan todos los socios para efecto de que puedan tomar decisiones. Pero esas decisiones se van a tomar. Licenciado, Sí. tengo una duda. ¿Cuál era el porcentaje de asistencia de socios para que se pudiera llevar a cabo una asamblea? Eso es lo que vamos a ver. En Ah, ok. la primera, dependiendo de si es asamblea ordinaria o extraordinaria. En la asamblea ordinaria eh, se requiere en primera convocatoria un 50% más uno, 51%, la mayoría. Pero puede ser que no lleguen todos y entonces los estatutos pueden marcar, y bueno, así lo dice también la ley, que en segunda convocatoria se va a llevar a cabo con los que estén. Pero ustedes ahí pueden jugar con los porcentajes y con las votaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque pues las decisiones se toman por mayoría, pero por mayoría relativa de los que estén presentes en la asamblea, ¿no? Imagínense que en primera convocatoria no se puede llevar a cabo la asamblea porque no estuvo más de la mitad, bueno, 50% del capital. Y no se pudo instalar la asamblea y entonces se decide que se va a llevar a cabo la segunda convocatoria. ¿Cómo es que se hace eso? Pues para una hora, ¿no? Que ya estuvimos a las 9 de la mañana, que era la fecha señalada en la convocatoria, no nos pudimos instalar, pues entonces señalamos las 10 de la mañana para la segunda convocatoria. Mientras se van a almorzar, ya después regresan, y con los que estén. Si está presente el 20% del capital, pues el 20% va a integrar la asamblea. Claro que si se toman decisiones por simple mayoría, la mayoría va a ser el 11% de la totalidad, va a ser 51% de la asamblea, pero va a ser el 11% real de la sociedad. Entonces hay que tener cuidado sobre ese tipo de cuestiones. Sobre todo hay que cuidar mucho las formas cuando se da este tipo de conformaciones especiales para la celebración de la asamblea. Digo, me refiero o a particularidades, ¿verdad?
porque pues puede ser que muchos socios quieran reventar la asamblea y digan, pues no vamos porque se va a analizar un tema que no queremos tratar, porque a lo mejor se va a tratar, no sé, la determinación de una responsabilidad en contra de los administradores. Y a lo mejor dicen, bueno, no te apoyamos, no vamos a votar a tu favor, pero tampoco te vamos a perjudicar. Y el 60% del capital se pone de acuerdo para no ir a la asamblea, ¿no? Como coloquialmente pudiéramos decir, ¿no? Quieren reventar la asamblea. No van, y dicen, pues no, para que no se lleve a cabo y no se puede instalar, pues no pasa nada, ¿no? A lo mejor en la primera convocatoria no se puede hacer, pero en la segunda sí. Y entonces, pues de modo, señores, vamos a votar y vamos a tomar las decisiones pertinentes por la mayoría relativa que se encuentre presente. Eh, y es ahí donde hay que cuidar mucho las formas, porque ese 60% que no está tiene legitimación para iniciar acciones de nulidad en contra de la Asamblea, por supuesto, ¿no? Junta a su 25% sin mayor problema. Ahora, vamos a postergar esa parte un poquito nada más para seguir el orden, pero de manera general sería así. Ahora, puede darse un supuesto especial, ¿no? Que son pues, las votaciones especiales. De manera general, las decisiones se pueden tomar dentro o se deben de tomar dentro de la asamblea, pero en los estatutos se puede establecer que las decisiones tomadas fuera de la asamblea por unanimidad de los accionistas que representen las acciones con derecho a voto o de la categoría especial de que se trate, ¿verdad? Porque veíamos que se pueden establecer diversas categorías y a lo mejor sobre un determinado tema solamente votan las acciones A, sobre otros las B, sobre otros las C. Van a poder establecerse acuerdos para todos los efectos legales, como si se hubiese reunido la asamblea, ¿no? Imagínense, ¿cómo podría ser esto? Bueno, pues imagínense que cada uno de ustedes, ¿no? Como ahorita están en sus casas y dicen, ay, híjole, no celebramos la asamblea de la empresa. ¿Cómo le hacemos? Soy administrador, pues ponle ahí que todo el mundo tomó eh, decisión de aprobar tu informe, sin conocerlo así, sin conocerlo, no hay problema. Ponle también que se aprobó el informe del órgano de administración y que aprobamos los estados financieros y todo lo que tú quieras, ¿no? Ratificamos a los administradores y todo el rollo. Oye, pero es que no se hizo la convocatoria para la asamblea. Teníamos que hacerla con 15 días de antelación y no lo hicimos. Sí, pero pues todos estamos de acuerdo, ¿no? Aquí tenemos 18 participantes en la clase de hoy. Vamos a suponer que seamos los 18 socios. Sí, ¿cómo? Pues todos estamos de acuerdo. El estatuto lo marca, pues también, ¿no? Pues vamos a ponerle que a pesar de que no se haya hecho la convocatoria y no se haya realizado la asamblea, vamos a tomar un acuerdo por unanimidad, ¿no? Entonces estamos de acuerdo, cada uno está en su casa y se acuerde. Va a surtir plenos efectos, por supuesto, como si se hubiera instaurado la asamblea. Claro que ahí surgen ciertas problemáticas de carácter práctico, ¿no? O sea, esto implica que no se llevó a cabo la asamblea, o sea, no se instaló la asamblea, pero se tomó una decisión por unanimidad y surge la duda, ¿y cómo vamos a plasmar esa decisión tomada por unanimidad si no tenemos asamblea? Pues se puede establecer en el estatuto que eso podría ser a través de un acuerdo, ¿no? Un acuerdo en donde se firma por todos los socios. ¿Se podría? Sí, sí se podría, pero pues si ya van a firmar, pues ¿por qué no mejor hacen una asamblea de papel? Oigan, ¿están de acuerdo en que pongamos que se llevó a cabo la asamblea sin convocatoria? Sí, sin convocatoria, al cabo vamos a estar todos, ¿no? No pasa absolutamente nada. Ah, bueno, pues celebramos la asamblea sin convocatoria y se la mandamos a cada uno a su casa para que la firme y ya luego se la llevamos al notario, sin mayor problemática, ¿no? Eso sería, digamos que una decisión práctica que yo les recomendaría en lugar de tomar el acuerdo. O sea, pueden establecer esta disposición especial en su estatuto, sí, pero pues si todo el mundo está de acuerdo, pues mejor hagan la asamblea de papel, ¿no? Que el administrador la redacte como si todos hubiéramos estado en franca violación a la sana distancia, ¿verdad? O como si todos hubiéramos estado presentes en la asamblea. Y sí, sí, cómo no, estuvieron los 18 señores que están aquí
nombrados y le mando la asamblea a cada uno a su casa, ya luego se la llevo al notario o al corredor público para que la protocolice y así no hay mayor problema. Ahora, imagínense el siguiente escenario, ¿no? Este, tenemos el 100% del capital y otra vez, ¿no? Pues estamos así como que todo el mundo en sus casas, que no podemos salir y el administrador dice, híjole, no convoqué a asamblea, ¿qué hacemos? No, pues vamos a pone ahí que celebra una asamblea de papel, ¿no? Y pone ahí que tomamos acuerdos y que todo el mundo estuvo conforme. Pero hay un grupo disidente, ¿no? Resulta que el 20% del capital dice, no, no, yo no estoy de acuerdo en que se lleve a cabo de esta manera, pero el 80% restante sí. Y entonces, pues le hacemos montón, ¿no? Por mayoría, decimos, pues no importa, no hay convocatoria a la asamblea, llevamos a cabo la asamblea de papel y la firmamos. Y si tú no quieres firmarla, pues no la firmes, no pasa nada. ¿Qué podría hacer ese 20%? Absolutamente nada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no tiene legitimación para iniciar una acción judicial. Necesitan cuando menos... Licenciado, pero Sí. perdón que lo interrumpa. Ajá. ¿No existe alguna manera como de impugnar la validez o pedir la nulidad de un acta de asamblea? Sí existe, pero necesitas el 25% del capital. Si no tienes el 25%, cuando menos, no se puede hacer absolutamente nada. A Y menos que, perdón. no, no, bueno, nada más quisiera saber cómo se realiza ese procedimiento para pedir la La validez nulidad, del acta de asamblea. pues a través de un juicio en la vía sumaria, un juicio mercantil, a través de un juez de distrito. Nos decimos juez de distrito, fíjate que se llevó a cabo una asamblea y no hubo convocatoria. Y por lo tanto, pues no pudimos acudir, no conocimos el informe del administrador y no pudimos comparecer, ¿no? No hubo información suficiente para saber cuál era el resultado de la gestión. Entonces demandamos la nulidad de la asamblea y además, como consecuencia de ello, demandamos la convocatoria de una asamblea judicialmente con los plazos que marca la Ley General de Sociedades Mercantiles, en donde se nos permita conocer el informe del administrador, se nos permita conocer el informe del Consejo de Vigilancia, del órgano de vigilancia, y poder comparecer a asamblea. Así es como sería, y entonces el juez lo que va a hacer es emplazar a juicio al administrador y va a decir, oye, que llevaste a cabo una asamblea sin convocatoria, y ya el administrador va a tener que aprobarlo. ¿Cómo lo va a hacer? Pues con la convocatoria publicada a través del sistema electrónico de la Secretaría de Economía. Y va a decir, no, mira, aquí está, juez, sí convocamos, ellos no fueron porque no quisieron. Ah, bueno, pues así es, la cosa cambia, ¿verdad? Oigan, pues que sí hubo convocatoria y entonces es infundada su acción. O, no, juez, pues sí, no convoqué, no publiqué la convocatoria, pero pues les avisé por teléfono, no, pues es que la ley no marca eso, la ley dice que tienes que hacerlo de esta manera, entonces lo siento, se anula la asamblea por una violación de forma y el juez te estaría legitimado para convocar a la nueva asamblea. Pero en todo caso, resulta muy importante que ustedes junten ese 25%, porque si no reúnen el 25%, el juez va a decir, oye, sí es cierto, a lo mejor no publicó la convocatoria, pero lo malo es que la ley marca una legitimación o un porcentaje mínimo en cuanto a la tenencia accionaria para legitimar tu acción. Si no tienes cuando menos ese 25%, no puedes hacer absolutamente nada. Claro, hay supuestos de excepción, ¿no? Si no se convoca asamblea en dos periodos, por ejemplo, en dos ejercicios, el tenedor de una sola acción puede pedir judicialmente que se convoque o pedírselo al órgano de vigilancia. O el órgano de vigilancia puede hacerlo de mutuo propio, pero son supuestos de excepción. La regla general es que si ustedes no tienen cuando menos el 25% del capital, señores, están acabados, ¿no? No pueden iniciar acciones en contra de las asambleas o en contra de alguna decisión que se tome respecto de estas, porque pues, lo que ha privilegiado el legislador siempre ha sido la toma de decisiones por parte de quienes representen la mayoría del capital.
¿Parece injusto? Pues sí, sí parece un tanto injusto, pero véanlo desde el otro lado, ¿no? Imagínense que ustedes son los dueños del 80% del negocio y tienen un grupo de disidentes que siempre está haciendo como que la piedra en el zapato del negocio. Pues señores, pues, si yo tengo mayoría, me los como, ¿no? No pueden hacer absolutamente nada para efecto de controvertir esas decisiones. Lo que pueden hacer, pues si quieren es irse, si ya no les gusta estar aquí, se pueden ir y le venden a alguien más sus acciones, ¿no? En todo caso. Pero es, digamos, que la fórmula que estableció el legislador para efecto de darle demasiado poder a las minorías y que de esta forma quienes tienen mayor riesgo en el capital, en el negocio, pues puedan establecer o imponer sus decisiones. ¿Sí? Bueno, vemos entonces que existen dos tipos de asamblea. Ahorita vamos a ver entonces cómo están las convocatorias y las quórums especiales. Estas asambleas son ordinarias, extraordinarias, y se van a reunir en el domicilio social, ¿no? Dice, sin este requisito, serán nulas, salvo caso fortuito o de fuerza mayor. No sé, imagínense que nuestro domicilio social era San Luis Potosí, pero resulta que por disposiciones del gobierno del Estado, digo, no sé, vamos a poner un caso extremo, el gobierno del Estado dijo, no, señores, se quedan prohibidas, se declara un estado de excepción y quedan prohibidas las reuniones de más de 5 personas. Ah, bueno, entonces estaríamos en franca violación a una disposición gubernamental de carácter administrativo y sanitaria. Entonces no podríamos reunirnos aquí. Ah, y entonces, ¿cómo decimos? Pues vámonos a, no sé, a eh, Cerritos, ¿no? Pues allá no hay disposiciones al respecto, pues ahí celebramos la asamblea, ¿no? Sin mayor problemática, porque hubo un caso fortuito o de fuerza mayor. Digo, ¿en qué consiste ese caso fortuito de fuerza mayor? Que es una imposibilidad para efecto del cumplimiento de una obligación que es imprevisible, que es insuperable. Ojo, es muy importante esto. Una cosa es que sea insuperable y otra cosa es que sea de difícil cumplimiento. Si es de difícil cumplimiento, entonces no es insuperable, ¿verdad? Entonces tengan mucho cuidado con la identificación de esos supuestos cuando estén tratando de alegar el caso fortuito de fuerza mayor. Y de manera general, en nuestra legislación es tomado de forma indistinta el caso fortuito y la fuerza mayor. Ya si ustedes abundan un poquito en cuanto a la doctrina, pues van a encontrar tratadistas que dicen, no, es que son cosas totalmente distintas y deben de considerarse de manera distinta. Lo cierto es que, bueno, para efectos prácticos en nuestra legislación, esa diferenciación no es más que meramente doctrinaria. Ahora, vamos a poner otro ejemplo, ¿no? Resulta entonces que la ley dice, oigan, fíjense que la asamblea deberá ser en el domicilio social. Y de los 18 integrantes que tenemos de eh, de nuestra sociedad, los que representan el 80% del capital, imagínense, ya pasó lo eh, de la pandemia, ya el gobierno dijo, señores, ya pueden regresar a trabajar y a reunirse y a hacer lo que quieran. Y entonces, pues el 80% del capital dijo, ah, pues vamos a celebrar, ¿no? Vámonos de vacaciones a Cancún, ¿verdad? Y se van todos de vacaciones a Cancún, menos el 20% disidente, que nadie los quiere y no los invitaron. Y entonces ahí está el administrador y dice, oigan, fíjense que no celebramos asamblea este año, ¿qué hacemos? Ah, pues celébrala aquí. Pues aquí la celebramos sin convocatoria y en un domicilio distinto del de la sociedad, porque el domicilio social era San Luis Potosí, debía de llevarse a cabo en San Luis Potosí la asamblea. Se podría llevar a cabo y otra pregunta, ¿no? ¿Qué se podría hacer en contra de esa asamblea? Cuando la ley dice, oigan, si no se lleva a cabo en el domicilio va a ser nula la asamblea. Pues no se pediría otra vez, pues o sea, su invalidez. Ajá, pero ¿cuánto tienes de capital? Los que están en contra, los disidentes. Pues menos del 25. Pues sí, entonces, ¿qué pueden hacer? Absolutamente nada. A pesar de que la ley lo marque así, la realidad es que si no tienen esa legitimación del 25%, no pueden hacer nada. Así que también
es otro punto interesante y de crítica a lo que marca la ley. Luego ustedes pueden abundar un poquito más en cuanto al estudio de los temas. Incluso si quieren algún tema de tesis, este puede ser un tema bastante interesante para tales efectos, ¿no? La legitimación para demandar la nulidad de las asambleas. Ahora, como les mencionaba hace un momento, existen dos tipos de asambleas, las ordinarias y las extraordinarias. Básicamente, las ordinarias se van a encargar, y así lo dice la ley, de cualquier asunto que no sea objeto de las extraordinarias, o sea, por exclusión. Entonces, las extraordinarias se van a encargar de temas trascendentales para la sociedad, trascendentales en cuanto a la modificación de su estructura, ¿no? O sea, la modificación de la manera en la que se está llevando a cabo el negocio. A lo mejor vamos a cambiar el estatuto y en lugar de tener un administrador, vamos a establecer un consejo de administración. ¿Estamos cambiando una parte estructural del negocio? Sí. Entonces no es cualquier tema, ¿verdad? Necesitamos tomar a cabo, tomar esa decisión dentro de una asamblea en donde se pida una asistencia mínima calificada y una votación mínima calificada, probablemente, para efectos de que se tome y se asegure que todos los socios tienen conocimiento, que la mayoría tiene conocimiento y que están de acuerdo con esa modificación, ¿no? O sea, todo lo que vaya a modificar estructuralmente a la sociedad va a ser objeto de una asamblea extraordinaria, pero además, pues la ley no deja eso a la interpretación. El legislador dijo, a ver, no es nada más lo que ustedes crean que es, sino que es esto, ¿verdad? Primero, discutir, bueno, perdón. Entonces, esto eh, esto es la enumeración de los temas, es una mera determinación de los temas que pueden ser determinados en una asamblea ordinaria. Ahorita vemos los de lo extraordinario. Discutir, aprobar, modificar el informe de administradores, tomando en cuenta los de los comisarios, nombrar administrador, consejo de administración, comisarios, determinar en monumentos correspondientes, administradores y comisarios, ¿no? Aquí como que los establece de manera enunciativa, más no limitativa. Dice, todo lo que sea esto, pues va a ser asamblea ordinaria. ¿Cuándo tienen que reunirse? Cuando menos una vez al año, o sea, cuando menos puede ser 2, 3, 4, dependiendo de lo que marquen. Si ustedes en su estatuto quieren establecer que deberá haber reuniones semestrales, sí lo pueden hacer. Pero ojo, en todo caso, el tiempo máximo que tiene el administrador para convocar va a ser dentro de los 4 meses que sigan a la clausura del ejercicio social. ¿Cuándo se clausura el ejercicio social? Pues el 31 de diciembre. Entonces tengo enero, febrero, marzo y abril para convocar, ¿no? Para estas alturas del ejercicio, las personas morales ya debieron de haber convocado y celebrado su asamblea ordinaria. Si no lo hacen, pues es una falta, ¿verdad? Y entonces se puede pedir al órgano de administración que convoque a la asamblea correspondiente para efectos, para efectos de que se lleve a cabo la misma. Ahora, ¿cómo se va a llevar a cabo esta convocatoria? Deberá hacerse por medio de publicación, así decía antes la ley, ¿no? En el periódico oficial y en el periódico de mayor circulación. Esto ya no es así, les digo, son reminiscencias que marcaba eh, una legislación eh, eh, una legislación pues ya anacrónica, inaplicable para todos los efectos. Ahora se hace a través de los medios electrónicos, ¿no? Como ya, vamos, una pregunta a ustedes, ¿quién lee el periódico, un periódico escrito? Pues estoy seguro que ninguno de ustedes ya lee el periódico escrito. Leen las noticias a lo mejor en el Facebook, en el Twitter, pero pues ya la gente de su generación ya no lee los medios impresos. Ya todas estas obligaciones que marcan, por ejemplo, nuestro Código de Procedimientos Civiles todavía me parece que prevé la posibilidad de hacer publicaciones vía edictos, en donde nadie se va a enterar absolutamente jamás de una notificación a través de este medio. Yo creo que ya son
aspectos que deberán de ser superados, que el legislador deberá de considerar para efecto de modificar los dispositivos legales, porque pues se vuelve totalmente un tema pues, de imposible cumplimiento, ¿no? Pues en todo caso, que establezcan que se publicarán los edictos en la página de internet del Poder Judicial del Estado. Entonces es más fácil que alguien entre y ponga ahí, a ver, búsqueda por nombre, les voy a poner mi nombre, a ver si no me han emplazado, me han demandado. Ah, sí, como no me apareció que me mandaron llamar a juicio que porque no me localizaba. Ah, bueno, pues entonces ya tengo mayores posibilidades de estar enterado o con algún buscador de estos del búho legal o alguna herramienta de ese tipo, a ver, quiero que me avises cualquier notificación que aparezca de esto, pues ya tengo mayor posibilidad de enterarme que a través de una publicación vía edictos, ¿verdad? Entonces, de manera afortunada, la Ley General de Sociedades Mercantiles ya estableció que se haga a través de publicación en la página de internet de la Secretaría de Economía. Deberá hacerse con la anticipación que establezcan los estatutos o cuando menos con 15 días antes de la fecha señalada de la reunión. O sea, se puede establecer una anticipación mucho mayor en todo caso. Ustedes dicen, no, quiero que sean 30 días, puedo establecer los 30 días, por supuesto, si es que así lo marca el estatuto. En todo caso, esta anticipación va a servir para que los accionistas conozcan los informes tanto del administrador como del órgano de vigilancia, ¿no? Los órganos de administración como el órgano de vigilancia, para efecto de que puedan ser conocidos, puedan ser interpretados, puedan ser analizados y en su caso se pueda alegar respecto de los mismos en la celebración de la asamblea. Requisitos de la convocatoria: deberá contener el orden del día y será firmada por quien la realice, ¿no? Ya sea el órgano de administración o el órgano de vigilancia o el juez de distrito, en caso que judicialmente se hubiera demandado la celebración de la asamblea. ¿En qué se refiere esto del orden del día? Pues a los temas que se van a analizar dentro de la asamblea, ¿no? A lo mejor vamos a analizar el informe del órgano de administración, el informe del órgano de vigilancia, y vamos a analizar, no sé, temas generales que pueda sugerir alguno de los socios, ¿no? Lo importante va a servir, o lo importante de esto es que nos va a servir para darle orden a nuestra asamblea y no llegar a la misma y decir, señor, pues ¿de qué quieren hablar? ¿No? ¿Qué quieren discutir? Pues no se van a poner de acuerdo. Recuerden, siempre que se esté tratando de dirigir a un grupo de personas, por mínimo que parezca, hay que establecer parámetros de orden, porque si en algo somos buenos los seres humanos es en no ponernos de acuerdo, en tratar de imponer nuestras cuestiones personales. Entonces, así somos objetivos y decimos, señores, pues este es el orden del día y lo vamos a seguir. Oye, pero es que quiero analizar o discutir sobre el informe del órgano de administración. Pues sí, pues que ese tema a lo mejor ya lo pasamos, ¿verdad? Ya no podemos reabrir un tema que ya se sabe. Ahora, temas de las asambleas extraordinarias. Como yo les decía, el legislador fue exhaustivo sobre este tema y dijo, estos son los temas que se van a ver en este tipo de asambleas. Nada más. Todo lo que no sea parte de una asamblea extraordinaria, señores, lo mandan a una asamblea ordinaria. Entonces, prórroga de la duración, ¿no? O sea, resulta que teníamos una duración de 50 años y ya se van a cumplir. Dicen, oigan, ¿qué tal si duramos otros 50? Pues sí, hay que reunirnos para determinar si va a durar más el negocio o no. Disolución anticipada. O sea, todavía no llegamos a los 50 años, pero resulta que el negocio ya no es negocio. ¿Cómo la ven? Si le cerramos y nos vamos, pues sí, también pues, se puede hacer. Aumento o reducción de capital, siempre y cuando no se haya tomado o adoptado dentro de la sociedad la modalidad de capital variable. Cambio del objeto, o sea, resulta que antes vendíamos nieves y ahora queremos vender carros. Pues es que para ese objeto no te di mi dinero. Bueno, pues para eso vamos a juntarnos para determinar si cambiamos o no. Cambio de la nacionalidad, transformación, o sea, transformación es cuando soy SDRL y me quiero transformar a SA, o soy sociedad en comandita simple y me quiero transformar a SA. Es una cuestión estructural importante porque implica cambio de las reglas del juego completamente. Fusión, o sea, cuando me quiero
unir a otra sociedad. La emisión de acciones de carácter privilegiado, o sea, si quiero crear un nuevo tipo de acciones de este tipo, tiene que ser objeto de asamblea extraordinaria. La amortización de las acciones o la emisión de bonos, ¿no? Ya lo habíamos comentado, o sea, resulta que vamos a disminuir, aumentar o crear este tipo de beneficios. La modificación del contrato social en cualquier parte, cualquier cláusula que por ínfima se pudiera llegar a considerar, tiene que ser objeto de análisis a través de una asamblea extraordinaria y los demás asuntos que la ley o el contrato social exija un quórum especial. Y es aquí donde les da oportunidad a los socios para decidir, oye, ¿sabes qué? Vamos a establecer que sea objeto de asamblea extraordinaria alguna conformación especial, no alguna determinación especial, no sé, algún tema que a ustedes les resulte relevante dentro de la sociedad. Lo pueden mandar a asamblea extraordinaria, por supuesto. Claro que esto deberán de analizarlo y deberán de considerar si resulta pertinente o no para tales efectos, ¿verdad? No es cualquier tema que se nos ocurra, porque entonces puede ser que caigamos en ciertas complicaciones. Luego llegamos a la asamblea extraordinaria. Dice, podrá reunirse en cualquier tiempo. No hay una obligación de, como en las asambleas ordinarias, de que se convoque y que se lleve a cabo una reunión específica. Pero en todo caso, la convocatoria para las asambleas deberá hacerse por el administrador o el consejo de administración o por accionistas que reúnen el 33% del capital. Vemos entonces que otra vez la ley establece una legitimación específica. Dice, oigan, deberán reunirse en cualquier tiempo y quiénes pues, son los legitimados, pues el consejo del administrador o el consejo de administración o los accionistas que reúnen el 33%. ¿Por qué ese 33%? Pues no sé, realmente el legislador determinó que a lo mejor ese 33% reunía o podía llegar a significar una parte relevante en la intervención del capital y les dio legitimación para tales efectos. Aquí es importante comentar, en la reforma que hubo en 2012, se cambiaron los porcentajes de legitimación. Este 33% es una de las reminiscencias que quedaron de la ley o de la conformación anterior a esa reforma. Antes la ley decía 33% era legitimación para todo, ¿verdad? Pero luego se cambió y entonces se bajó al 25% la legitimación para iniciar acciones de manera general, pero en algunos casos, como en este, quedó el 33%. No sé si porque el legislador lo consideró pertinente o se les olvidó, como vimos en el ejemplo de la Ley Federal de la Correduría Pública, y la adecuación del artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, o simplemente consideran que estaba bien, ¿no? Pues realmente no lo sabemos, lo cierto es que así lo dejaron para todos los efectos. En todo caso, esta convocatoria del 33% deberá hacerse primero al administrador, al consejo de administración o a los comisarios, para efecto de que estos convoquen a la asamblea tratándose de los asuntos que crean pertinentes. Entonces puede ser que digan, oigan, ¿saben qué? Ya se va a cumplir el plazo de duración, convoquen a asamblea, ¿no? Somos el 33%, convoquen a asamblea y estos deberán de convocar a una asamblea dentro del plazo de 15 días. Si se niegan a realizar esta convocatoria, pues entonces este 33% va a tener legitimación para acudir del órgano jurisdiccional para efecto de pedir la convocatoria de la asamblea. Y entonces el juez va a emplazar al órgano de administración y va a decir, oye, pues que te fueron a pedir que convocaras a asamblea y no lo hiciste, y ya el órgano de administración va a decir, pues no, nunca me pidieron que convocara a asamblea, ¿no? Y tendrían que probar el 33% que sí lo pidieron. ¿Cómo sería o cuál sería la manera adecuada de probar que sí se solicitó que se convocara asamblea? Pues a través de una interpelación notarial, preferentemente, o una interpelación a través de un corredor público, en donde
nosotros formulamos una carta, ¿no? Los que reunimos el 33% formulamos una carta y decimos, oye, administrador, fíjate que queremos que se convoque a la asamblea y queremos que se analice el siguiente punto, ¿no? El análisis de la duración, ¿no? Que se extienda la duración de la sociedad. Y firmamos los que representamos al 33%. Pues si vamos y se la dejamos, pues no probamos nada, ¿verdad? En juicio, o sea, siempre traten de adelantarse un poquito. En el juicio, si el administrador dice, no, nunca me vinieron a interpelar ni a notificar nada, ¿cómo es que lo probamos? Con testigos, pues a lo mejor, pero está medio endeble ahí la forma de probar. ¿Cuál sería la mejor manera? Pues con una fe de hechos de un notario, de un corredor público, donde van a la oficina del administrador y dicen, a ver, le traemos una notificación al señor fulano. No, pues no está, pues le dejamos citatorio y llegamos el día del citatorio. De aquí venimos a dejar esta notificación. No, pues no está tampoco, pues no le hace con usted. Podemos entender la diligencia, ¿no? Con quien se encuentre ahí en la oficina y el notario va a levantar una fe de hechos, donde va a decir que fue, dejó citatorio y que al otro día no estuvo y que se le dejó la notificación. Y entonces, lo primero que vamos a exhibir en el juicio como prueba es nuestra fe de hechos que nos entregó el notario o el corredor público. Importante también, para efecto de acreditar la legitimación, debemos de exhibir las acciones que nos den ese 33%. De lo contrario, el juez se va a ver impedido para efectos de poder analizar si contamos con legitimación o no. Es muy importante entonces que las acciones se emitan, porque es lo que nos permite iniciar acciones legales. El criterio de los órganos jurisdiccionales es que si no se exhiben las acciones, no se puede acreditar la legitimación. No importa que en el estatuto digan, es que aquí dice que yo tengo el 50% del capital, sí, pero no tienes acciones, ¿verdad? Y la ley me marca que debes de exhibir las acciones. Entonces, se vuelve esto extremadamente formalista y hay que preverlo, porque yo he visto muchas acciones que se han iniciado legítimamente, ¿verdad? Pero que no progresan porque no se exhiben las acciones. Y dicen los socios, oye, pues que nunca me expidieron las acciones. Ah, bueno, pues la ley te da otra acción para que pidas que se expidan las acciones. Entonces, ve y demanda primero que se emitan las acciones y ya después puedes iniciar el resto de las acciones correspondientes o las acciones legales correspondientes, ¿verdad? Bien, y también puede darse la solitud de la convocatoria de la asamblea por el titular de una sola acción, que es lo que hemos visto, cuando no se haya celebrado ninguna asamblea durante 2 ejercicios consecutivos o cuando las asambleas durante el tiempo no se hayan ocupado de los asuntos que ordena la ley, ¿no? Bueno, o sea, vamos a suponer que se convocó a asamblea y en la asamblea no se analizó los informes del Consejo de Administración y del Consejo de Vigilancia. Fueron asambleas ordinarias, ¿no? Vemos que la Ley General de Sociedades Mercantiles decía, oigan, en las asambleas ordinarias pues hay que señalar, hay que analizar los informes, hay que ver si van a durar o no en su encargo y hay que determinar cuánto se les va a pagar. Si no se cumple con alguno de esos temas, pues entonces el tenedor de una sola acción, a pesar de que sea el 0.0000001% del capital, puede solicitar judicialmente la convocatoria a asambleas. Bueno, primero otra vez, primero hay que acudir a los órganos de administración o de vigilancia y en caso de que exista negativa por parte de estos para la convocatoria, pues entonces esta se va a poder hacer por parte del juez competente, importante, que siempre se acredite que se pidió con antelación la convocatoria a la asamblea a través de la interpelación de la que hablábamos. Bueno, hasta aquí vamos a dejar el tema de hoy. Mañana continuamos con la cuestión relativa a la celebración de las asambleas y